sobre formación y censos comunes. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Vale, muchísimas gracias, Jerónimo. Un agradecimiento al Fray Rafael Cónsulo por este precioso evento. Un saludo muy cordial a todos los participantes desde Cali, Colombia. Vamos entonces con esta presentación denominada Consideraciones de Hans-Jörg Gadamer sobre formación y censos comunes. Me voy a permitir leer acá. A través de la siguiente conferencia mostraremos el significado que está a la base del concepto de Bildung y census communis en Hans-Jörg Gadamer. Bildung alude al proceso de formación. Formarse es reconocer en lo extraño lo propio y hacerlo familiar. Al entender que la formación es el proceso, construir o conformar un carácter desde lo ajeno, desde lo que es extraño, se destaca el proceso mismo, es lo que forma al generar un espacio en el mundo en el que nos hacemos cargo de la alteridad y se admite que lo construido por el otro tiene validez. Sensus communis o sentido comunitario en Gadamer hace referencia a aquello construido y compartido por una comunidad de vida como bueno y correcto para todos. Cito, es el sentido de lo justo y del bien común que vive en todos los hombres, más aún un sentido que se adquiere a través de la comunidad de vida, que es determinado por las ordenaciones de esta. Para cumplir con nuestro cometido, pretendemos responder a la pregunta en qué radica el planteamiento de Gadamer sobre Bildung y census communis. Al respecto, se intentará hacer comprensible la tesis de que formarse es mantenerse abierto hacia lo otro, hacia puntos de vista distintos y más generales. La formación es el concepto central de las ciencias del espíritu en cuanto permite reconocer y conocer como su objeto de estudio al ser humano en una existencia moral e histórica del hombre tal como se configura en sus hechos y sus obras. Pues en los hechos y las obras humanas es que se revela un modo de ser y de conocer que ha llegado a ser de esta manera mediante un proceso de formación que implica lo práctico y lo teórico. Bildung y census comunes son algunos de los conceptos que Gadamer revitaliza para la defensa de las ciencias humanas como disciplinas que se centran en cultivar y formar la humanidad en un camino infinito en el cual nos encontramos con la alteridad. El proceso de formación engendra un saber particular que se aplica en cada situación, que al igual que el saber moral, dirige el hacer humano y determina el acontecer en el devenir de la historia, porque lo que el hombre sabe y conoce le afecta de manera inmediata en ese acontecer. Para hacer comprensible esta aserción, entonces, trabajaremos en primer lugar los conceptos de formación y censos comunes y en un segundo momento se describirán cómo tiende Gadamer los conceptos del círculo hermenéutico y el problema de los prejuicios. Bildung y censos comunes. Gadamer muestra el concepto de formación como el más importante del siglo XVIII. En la historia del concepto descubre que Herder fue quien intentó vencer el perfeccionismo de la Ilustración, cito, a través del ideal de una formación del hombre entendida como un ascenso a la humanidad, desplazando el concepto antiguo de la formación natural. Fin de citación. La formación se convierte en un término estrechamente relacionado con la cultura y designa en primer lugar el modo particular humano de dar forma a las capacidades y habilidades naturales del hombre. En hermeneuta alemán encuentra en el término que se acuñó a partir de la definición herderiana, y aunque Kant no emplea la palabra formación, Hegel habla de formarse y formación al retomar la idea kantiana de las obligaciones para consigo mismo. En esta acepción, la palabra formación consiste en el deber que cada ser humano tiene de darse forma. El autor de Verdad y Método descubre en Wilhelm von Humboldt una diferencia de significado entre cultura y formación. Cito, pero cuando en nuestra lengua decimos formación, nos referimos a algo más elevado y más interior, al modo de percibir que procede el reconocimiento y el conocimiento del sentimiento de toda la vida espiritual y ética, se derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter. Fin de citación. La diferencia radica en que para Humboldt la formación no significa cultura, es decir, desarrollo de disposiciones y capacidades naturales. En su concepto, el resultado de la formación no se produce al modo de los objetos técnicos, sino que emerge del proceso interior de la formación y conformación, se encuentra por ello en un constante desarrollo y progresión. Para Gadamer, esta nueva significación
no permite hablar en términos del objetivo de la formación, ya que si la formación es un proceso en constante estado de desarrollo y progresión, no puede ser un verdadero objetivo. Ella no puede ser querida como tal, sino es en la temática reflexiva del educador. El concepto de formación va más allá de un simple cultivo de capacidades elementales. Este le apunta a algo que está por encima de la habilidad y la destreza, por lo tanto, del desarrollo de capacidades o talentos. Este ir más allá es el que se constituye en el objetivo de la formación, la cual no consiste en llegar a ser más hábil o más diestro en algo, sino en que, cito a Gadamer, uno se apropia por entero aquello en lo cual y a través de lo cual uno se forma, de una manera tal que en la formación alcanzada nada desaparece, sino que todo se guarda. En ese sentido, formarse es un constante desarrollo y progresión que permite ser capaz de ver de otra manera, pero cada vez más abarcante. Es lo que Hegel denomina el ascenso a la generalidad. El carácter general de la Bildung, poder mantenerse abierto a la otredad hasta obtener un punto de vista universal, es el que en el que se va más lejos de la particularidad, es lo que distingue a la humanidad, trascender la singularidad y ganar conciencia sobre los límites propios. Gadamer descubre que para Hegel el hombre necesita de la formación porque dada en él, cito, la ruptura con lo inmediato y natural que le es propia en virtud del lado espiritual y racional de su esencia, él no es por naturaleza lo que debe ser. Fin de cita. Así, el autor afirma que la formación en Hegel apunta a la esencia humana, previo reconocimiento de que el ser, en términos de lo que debe ser, resulta indefinible debido a que el hombre no es, sino que en su devenir va siendo. Es una tarea que le resulta interminable. Es por ello por lo que necesita de la formación para poder llegar a ser lo que en su devenir va siendo. Según Hegel, la esencia de la formación reposa en su generalidad. Cito aquí a Gadamer: el que se abandona a la particularidad es inculto, dejando así entrever su poca capacidad para la abstracción. Hegel logra concebir unitariamente lo que es convertirse en un ser espiritual general. Formarse es ascender a la generalidad, lo cual implica amplia capacidad de abstracción, es decir, sacrificio de la particularidad en favor de la generalidad. Sacrificio de la particularidad significa inhibir el deseo y en consecuencia ser libre con respecto al objeto mismo. Hegel instaura dos modos de formación entre los cuales se da una relación complementaria debido a su distinción esencial entre ambas: formación teórica y formación práctica. La esencia de la formación práctica consiste en atribuirse uno a sí mismo una generalidad. Esto es posible porque la formación práctica comporta distanciamiento respecto a la inmediatez del deseo, de la necesidad personal y del interés privado, y atribución a una generalidad. La formación teórica, en cambio, consiste en aprender, según Gadamer, a aceptar la validez de otras cosas también y encontrar puntos de vista generales para aprender la cosa, el objetivo en su libertad, sin interés ni provecho propio. El ascenso a la generalidad es el resultado tanto de la formación práctica como de la formación teórica, teniendo en cuenta que si bien la formación teórica lleva más allá de lo que el hombre sabe y experimenta directamente, a esta siempre le subyace la formación práctica. Hegel estima que lenguaje y costumbres son las formas como lo humano se construye una existencia y es en esa medida que reconoce en lo extraño lo propio y lo hace familiar. Como se ve, el concepto de formación práctica no se refiere solamente al modo de llevarse a cabo la formación, sino que comprende también lo que en la cultura se transmite en la lengua y las costumbres. Por lo tanto, para Gadamer, la formación en Hegel deviene como un elemento del espíritu, un sentido general expresado en un nuevo modo de ser particular, pues la característica general de la formación en Hegel es ese mantenerse abierto hacia lo otro, hacia puntos de vista distintos y más generales. En Helmholtz, Gadamer se detiene en el concepto de tacto. Por tacto entiende una determinada sensibilidad y capacidad de percepción de situaciones que guían el comportamiento dentro de ellas cuando no poseemos respecto a ellas ningún saber derivado de principios generales, nos dice Gadamer. El tacto es algo inaprensible y particular, esencialmente inexpresado e inexpresable.
Tener tacto, dice Gadamer, es saber evitar expresar lo innecesario, atendiendo a lo superfluo no dicho en forma tal que ayude a mantener la distancia, evite lo chocante, el acercamiento excesivo y la violación de la esfera íntima de la persona. Para él, el tacto no se limita al fenómeno ético, pues el tacto que opera en las ciencias del espíritu no se agota en ser un sentimiento inconsciente, sino que es al mismo tiempo una manera de conocer y una manera de ser. La formación del tacto es una función de la formación tanto estética como histórica. Esta formación estética e histórica debe haber formado un sentido tanto de lo estético como de lo histórico. Sin embargo, esta formación de lo estético y de lo histórico no son una dotación natural, sino que es necesaria su formación para que pueda ser transmitida mediante una manera de conocer y una manera de ser que afecta al receptor en su manera de existir y de acceder al saber. Para Helmholtz, la conciencia estética y la conciencia histórica sabe en cada caso distinguir y valorar con seguridad, incluso sin poder explicar el motivo de su razón. Nos dice Gadamer que el que tiene sentido estético sabe separar lo bello de lo feo, la buena de la mala calidad, y el que tiene sentido histórico sabe lo que es posible y lo que no es en un determinado momento. Tiene sensibilidad para tomar lo que distingue al pasado del presente. El que todo esto implique formación quiere decir que no se trata de cuestiones de procedimiento o de comportamiento, sino del ser en cuanto devenido. Por consiguiente, la formación es el concepto central de las ciencias del espíritu, en cuanto permite reconocer y conocer como su objeto de estudio al ser humano en una existencia moral e histórica del hombre, tal como se configura en sus hechos y obras. Pues en los hechos y en las obras humanas es que se revela un modo de ser y de conocer que ha llegado a ser de esa manera mediante ese proceso de formación que implica lo práctico y lo teórico. El proceso de formación engendra un saber particular que se aplica en cada situación y al igual que el saber moral, dirige al ser humano y determina ese acontecer en el devenir de la historia, porque lo que el hombre sabe y conoce le afecta de manera inmediata en ese acontecer. Gadamer llega a la conclusión de que el ideal de formación del hombre propuesto por Herder es fundamental en el siglo XVIII, ya que la formación como proceso de construcción o conformación de un carácter desde lo ajeno, desde lo que me es extraño, destaca que el proceso mismo es creador al generar un espacio en el mundo en el que me hago cargo de la alteridad y admito que lo construido por el otro tiene validez. Este es el pensamiento de fondo que Gadamer quiere destacar en su análisis histórico del concepto de formación para luego articularlo con el de sensus communis. Es gracias a Giambattista Vico que Gadamer define el sensus communis como el sentido que permite fundar la comunidad. Cito a Gadamer. Lo que nosotros nos interesa aquí es lo siguiente. Sensus communis no significa en este caso solo cierta capacidad general, cita en todos los hombres, sino al mismo tiempo el sentido que funda la comunidad. El sensus communis es el sentido de lo justo y del bien común que viven todos los hombres, más aún, un sentido que se adquiere a través de la comunidad de vida. El filósofo de Marburgo intenta despojar el concepto de sensus communis de cualquier interpretación naturalista, es decir, que pueda ser asociada con una facultad, como lo expresa Aristóteles, sobre todo una facultad de juicio lógico, como lo señala Descartes, o de juicio estético, como lo afirma Kant. Sensus communis implica lo más importante para la comprensión del humano, reconocer y aprender imaginativamente las diversas experiencias humanas, ya sea en el presente o en el pasado. En ese sentido, marca lo común, lo compartido, es el sentido que funda esa comunidad. Su relación con la formación Bildung es estrecha en cuanto que la formación es apertura a la alteridad y a la comunidad que implica el ámbito común que propicia el sentido comunitario, implicándose mutuamente de manera dialéctica. El sentido común en Vico se traduce como el elemento colectivo y universalizable de la humanidad. La insistencia en la función del sensus communis como un sentido comunitario y de lo particular se revela en contra de la sabiduría de escuela que no dice nada de lo concreto, sino que se queda en meros modelos abstractos y teóricos. Gadamer defiende una postura en la que el hombre se conforma en la vida, en los procesos constructivos de formación que incluyen el aspecto ético, social y comunitario. Sensus communis no significa solo cierta capacidad general en todos los hombres, sino al mismo tiempo el sentido que funda esa comunidad.
Nos dice Gadamer que lo que orienta la voluntad humana no es la generalidad abstracta de la razón, sino la generalidad concreta que representa la comunidad de un grupo. Gadamer sostiene en su conversación con Vico que en lo que se admite es un motivo ético, y el sensus communis es el sentido de lo justo y del bien común que viven todos los hombres. Es un sentido que se puede adquirir a través de la comunidad de vida y es determinado por las ordenaciones y objetivos de esta. Gadamer encuentra asidero en los conceptos de elocuencia, sensus communis, sofía y frónesis, que Vico retoma para mostrar que no son actitudes naturales, sino que es necesario formarse en ellas. Implicaría que el sensus communis no se nutriría de lo verdadero como lo refería la elocuencia, sino de lo verosímil. Así Gadamer, al igual que Vico, comprende rápidamente que el sensus communis es experiencia de mundo en circunstancias concretas dentro de la pluralidad y que debe ser comprendido en su circunstancia particular. La formación del sensus communis es para Vico de vital importancia para la vida de un pueblo. Ahora bien, las consideraciones de Gadamer sobre formación y sensus communis acogen la idea de una retórica aristotélica que ensancha la mirada hermenéutica con respecto al entendimiento intersubjetivo. Cito, la teoría aristotélica de la retórica es una teoría de la acción, una teoría de la praxis que está íntimamente relacionada con la ética y la política, en uno de los textos de Católico. En cuanto que teoría de la acción es una aplicación práctica que dinamiza el acontecer del ser humano, permitiendo que se emparente la retórica con una hermenéutica ontológica que indague por los significados sociales presentes en las culturas humanas. Esta última observación conduce a afirmar que la retórica no aparece ya como un modus deficiente de conocimiento, sino como una forma de realización del pensar mismo y de nuestro lingüístico ser en el mundo, en palabras de Grondal. Así, la retórica entendida como lingüisticidad establece una relación directa con la racionalidad práctica, la frónesis, y ambas formas de realización del pensamiento conforman su conocimiento a través de la experiencia lingüística de construcción de mundo y la validez del entendimiento interhumano. La frónesis aristotélica como racionalidad práctica es un tipo de saber que escapa a la noción cognitiva del conocimiento, práctica a la cual solo se accede a través de la experiencia en circunstancias concretas que están construidas sobre lo verosímil y lo plausible. ¿Qué significa esto? Ante todo, que la frónesis es tanto un saber práctico que está anclada en la experiencia colectiva del sensus communis y, según Jiménez, el aprender, el dominar éticamente la situación concreta exige una subsunción de lo dado bajo lo universal, es decir, bajo el fin que se persigue, tal por medio de ello se dé precisamente lo correcto. Lo correcto es entonces un ser ético que se conduce según un determinado modelamiento de la voluntad, la cual se da forma en la frónesis como virtud de saber ético que se autoriza desde un sentido comunitario, esto es, desde un horizonte de interpretación o tradición de la que aprende el humano a coexistir con los otros, a reproducir lo que sea construido colectivamente como lo bueno y lo correcto, y esta construcción del bien y de lo correcto responde a un tipo de conocimiento contingente o probable. De ahí que la verosimilitud y la plausibilidad sean los razonamientos prácticos conformados históricamente desde los cuales una comunidad puede construir unas pretensiones de validez. En efecto, la construcción de un mundo plausible y la validez intersubjetiva responden a sentidos comunitarios construidos históricamente, los cuales se fundamentan en razonamientos que se corresponden con la praxis, puesto que lo que se ha logrado conformar en el presente constituye la convergencia de infinitas experiencias individuales que sumadas entre sí han producido un horizonte comprensivo. Dicho horizonte representa esas experiencias particulares de aquellos que en una constante de participación, revisión y renovación agregan algo singular en el tiempo, consolidando un saber vivido, profundo y en permanente cambio, lo que conlleva a que la formación sea la puesta en marcha del sensus communis y la frónesis como un proceso que se da en relación con la tradición y las circunstancias particulares de existencia humana. La existencia humana es entonces ese proceso mismo de formación que encamina y da forma a la conciencia de sí mismo como posibilidad de entender y entenderse en diálogo permanente con la alteridad que se da forma en y con lo otro. En síntesis, la formación constituye experiencia de vida humana que nutre y sustenta esa experiencia de mundo en cuanto implica unión de teoría y práctica, lo cual supone distanciarse del saber propio
y validar el saber ajeno en función de la adquisición de un saber universal que funda el sentido comunitario. Ese sentido comunitario no es una capacidad cognitiva natural, sino un discernimiento colectivo y solidario en el que el individuo se forma para comprender su contexto particular de representación común de mundo, dándole un sentido ético que le permita su apropiación, consolidación y conservación. Así, un ser humano formado es aquel que se ocupa de sí mismo y de la alteridad porque conoce que el fin del saber moral no se agota en sí mismo, sino que determina lo que puede ser mejor para la multiplicidad humana. Es por ello que la frónesis es una sabiduría práctica que conduce el comportamiento. Ella se ocupa de las acciones humanas singulares y contingentes que no pueden ser reguladas desde una visión racional y metódica. Antes bien, las acciones humanas son el resultado de disposiciones y referencias éticas que no pueden ser inferidas como experimentos científicos. La formación y el sensus communis serán articulados por Gadamer para dar continuación a la explicación de la estructura de la comprensión y el problema de los prejuicios, con el fin de hacer justicia a la historicidad de la comprensión y mostrar cómo el afán cientificista de alcanzar un conocimiento objetivo descuidó por completo este aspecto. Círculo hermenéutico y prejuicio. La hermenéutica de Gadamer desafía el problema de la comprensión construyendo su teoría específica desde la experiencia hermenéutica. Es decir, Gadamer ofrece una reconstrucción histórica de la hermenéutica que abarca a los pensadores de la interpretación desde Schleiermacher hasta Heidegger. El filósofo alemán interpela el método de las ciencias naturales y su pretensión de objetividad en detrimento de una historicidad del sujeto y del proceso interpretativo. Gadamer reivindica un saber histórico consciente de su ser en el tiempo y hace un llamado a Heidegger, quien confiere al comprender humano una historicidad que se desenvuelve en el concepto de la precomprensión. La comprensión es de carácter circular en la medida en que aquello que se debe comprender es ya comprendido. En virtud del círculo hermenéutico, nada es dado como inmediato, ya que el individuo pertenece originariamente al pasado por la existencia de prejuicios y presupuestos. El círculo hermenéutico tiene un alcance ontológico en la medida en que nos encontramos en él. Adquirimos conciencia de nuestros prejuicios. Los prejuicios no nos alejan del comprender el sentido de un texto o una realidad concreta, sino que estos representan la única vía de acceso a su entendimiento. En ese sentido, Gadamer sigue a Heidegger al considerar que el círculo hermenéutico no es de naturaleza formal, sino realmente ontológica. La anticipación de sentido con la que se inicia toda tentativa de comprensión orienta al mismo tiempo la realización de la existencia del intérprete y su realidad común de mundo. Como bien se sabe, la anticipación de sentido o esquema de prejuicios en el que se mueve el intérprete muestra la pertenencia a la tradición. Por eso el círculo hermenéutico no ha de ser entendido como asunto metodológico, sino llevado a cabo en la propia estructura de la comprensión. De ahí que quien busque comprender el sentido de lo dicho por otro ha de tener un vínculo con la tradición, ya que ésta contiene las múltiples líneas de interpretación sobre el asunto objeto de conversación. Sin dicho vínculo con la tradición, no hay posibilidad de interpelación de la tradición y del intérprete ni comprensión de los efectos de la historia. La desvaloración de los prejuicios tiene su origen y validez en el planteamiento de la Ilustración, que ha sido interpelado y reinterpretado desde la hermenéutica gadameriana. Desde la hermenéutica histórica se acepta la idea de que los prejuicios representan el saber en el que habita una persona y en virtud del cual sale al encuentro mm, sí, y sale al encuentro de los otros para su conservación y actualización. Es precisamente esta razón la que se opone al pensamiento ilustrado, que contrapone de forma absoluta e irreconciliable prejuicio y razón. Esta postura ennoblece el supuesto de que los prejuicios pueden dividirse en prejuicios por precipitación y prejuicios por respeto humano, mientras los primeros representan el origen de toda equivocación que lleva al error en el uso de la propia razón. Los segundos son, en cambio, esos que son culpables de que no se llegue ni siquiera a la propia razón, nos dice Gadamer. Unos y otros refieren respectivamente al error por el no seguimiento de los procedimientos formales y por el acogimiento de la autoridad que se convierte en la fuente de opresión, irracionalidad y sometimiento. La tradición lingüística heredada ha puesto siempre como prioridad un pensamiento lógico, referencial, semántico que ha llevado a procesos de inducción y deducción que se ha producido y que sigue vigente en la actualidad. Este presupuesto implica que los fenómenos tendrían un comportamiento regular que puede ser generalizado desde las ciencias, negando toda posible variación o diferencia.
Esta perspectiva tradicional de entender ciertos prejuicios en lo que hemos estado inmersos durante siglos conlleva que Gadamer reivindique el prejuicio por autoridad entendiéndolo de otra forma. Gadamer rehabilita la autoridad como fuente de prejuicios. Estas constituyen la tradición en la que participa todo ser humano y como tal requieren de un acto de reconocimiento y conocimiento, reconocimiento de lo otro en nuestro horizonte y conocimiento de la finitud de lo propio en lo otro. Así, la autoridad de la tradición no se entiende como obediencia ciega, sino como reconocimiento de que lo dicho por la autoridad puede ser tomado como cierto. Implica un vínculo entre autoridad y reconocimiento que se traslada a la tradición. Y esta es comprendida como conservación que no deja de estar presente en los cambios históricos y que a su vez es un acto de la razón. No obstante, cabe decir que la pretensión del intérprete al relacionar la tradición con su conjunto de prejuicios lleva a Gadamer a caracterizar la comprensión como experiencia en la que hay realización de los interlocutores y posibilidad de apertura de la tradición. En la experiencia de comprensión se reconoce la posibilidad de que el otro pueda tener un punto de vista más elaborado, se fusionan los horizontes y se tiene la oportunidad de interpelar la tradición. La tradición no está encarnada en alguien que da opiniones, sino que simboliza un contenido de sentido en el que confluye la pluralidad de voces. La comprensión entonces siempre está determinada por la tradición en la que participa un alguien que quiere comprenderla y en la medida en que lo intenta, se comprende a sí mismo en lo otro. Entre la tradición y el partícipe hay relación lingüística comunitaria que está en un constante proceso de conformación e interpretación, lo cual presupone que el partícipe de la tradición aporta los propios prejuicios con el fin de que lo dicho sobre la tradición se convierta en lenguaje común. Este fenómeno ha sido categorizado como fusión de horizontes por Gadamer. En el proceso hermenéutico no hay dos horizontes, sino que el horizonte del texto se crea en comunicación con el horizonte del intérprete y este último se modifica y se actualiza en contacto con diferentes textos. Y la comprensión es un comportamiento productivo que hace posible el ensanchamiento de la tradición y por consiguiente la relación entre comprensión y lenguaje hace visible tanto la naturaleza lingüística de la tradición como el carácter de lingüisticidad de la comprensión. La fusión de horizontes presupone de entrada el poder desplazarse al horizonte de la alteridad dialogando con este, lo que permite generar, según Gadamer, un ascenso hacia una generalidad superior que rebasa tanto la particularidad propia como la del otro. Desplazarse no es ponerse en la situación del otro ni implica someterse a una situación en la que se deja de lado mi referencia, sino ser capaz de involucrarme con la alteridad, manteniendo lo propio y ganando perspectiva y comprensión con respecto a lo diferente para poder alcanzar un sentido más amplio de lo comprendido. Ganar este sentido más amplio significa poder llegar más allá de lo que es conocido sin que ello implique abandonarlo. Al contrario, un sentido más amplio implica poder articularlo de una forma diferente y, como nos dice Gadamer, en un todo más grande y en patrones más correctos. El horizonte juega un papel fundamental en la conceptualización de la comprensión para Gadamer, ya que está determinado por las interpretaciones comunes del mundo que son compartidas en el diálogo y estas son puestas en juego y forman así parte del horizonte del presente, pues representan la esfera desde la cual se puede entender lo diferente y esta esfera de saber común que delimita el horizonte del presente establece el conjunto de opiniones y valoraciones que no pueden conservarse como presente y consolidado y que, según Cuchumbe, ni como pasado que debe destacarse como fundamento estable. Las interpretaciones comunes son puestas en juego y constituyen el pasado que se actualiza en el presente, ese horizonte del presente que está en proceso de constante formación en la medida en que estamos obligados a poner a prueba siempre nuestros prejuicios. Sin embargo, poner a prueba los prejuicios implica admitir el encuentro con lo ocurrido históricamente y la comprensión de aquello que nos ha sido heredado y que nos determina en el presente. De ahí que Gadamer afirme que la formación del horizonte del presente se configura en correspondencia con el pasado y ello implica consentir que ni existe un horizonte del presente en sí mismo, ni hay horizontes históricos hacia los cuales se deba tender el actuar humano. Y él siempre afirma que comprender es siempre ese proceso de fusión de estos presuntos horizontes para sí mismo. La fusión de los puntos de vista enredados en el diálogo se efectúa siempre en el dominio de la tradición. Pues en ella lo nuevo y lo antiguo crecen siempre juntos hacia una validez llena de vida, sin que lo uno y lo otro lleguen a destacarse explícitamente por sí mismos, nos dice Gadamer. La fusión de horizontes constituye una perspectiva
a nada respecto a lo que es ajeno, es conocer y poner de relieve la contingencia de la interpretación, poniendo de manifiesto que asentir sobre un asunto es ganar sentido sobre este y poder ampliar la visión y la conciencia histórica al interpelar lo heredado y la forma como se sigue interpretando la alteridad. Lo heredado como tradición determina la realización de la experiencia hermenéutica, la cual exige ganar conciencia de la condición de ser diferente del otro, pues en la experiencia de comprensión del punto de vista proyectado por la alteridad es el intérprete quien se desplaza hacia la situación del otro. De desplazarse permite apropiar lo extraño, ganar conciencia de la historicidad del asunto en cuestión en la conversación y ampliar el horizonte histórico. Cada una de estas condiciones supone, tal como se dijo ya, que los prejuicios determinan el modo como el interlocutor introduce su punto de vista en el mundo, pues estos configuran una precomprensión que indica la manera como los interlocutores se sitúan en el mundo, como todo ese conocimiento cultural y socialmente compartido que definen la forma de percibir la realidad, y por ello es que Gadamer afirma que los prejuicios de un individuo son mucho más que sus juicios, la realidad histórica de su ser. En concreto, con estas consideraciones dilucidadas, se ha querido destacar algunos de los aspectos que constituyen el contenido del concepto de círculo hermenéutico y prejuicio. El círculo hermenéutico como estructura en espiral de carácter ontológico concede la anticipación de sentido con la que se inicia toda tentativa de comprensión, la realización de la existencia del intérprete y su realidad común de mundo. El esquema de prejuicios en el que se mueve el intérprete muestra la pertenencia a la tradición, así el círculo hermenéutico no ha de ser entendido como un asunto metodológico, sino llevado a cabo en la estructura de la comprensión. Los prejuicios como condición indispensable para la comprensión son reivindicados por Gadamer de igual forma que la autoridad. Si bien se admite que la oposición entre fe en la autoridad y el uso de la razón tenía su razón de ser, ello no implicaba rechazar que la autoridad pudiera ser fuente de verdad. La autoridad no se otorga, sino que se adquiere presuponiendo que lo dicho por ella puede ser reconocido como válido. Por eso Gadamer afirma que todo ser humano pertenece a una sociedad y por lo tanto está inmerso dentro de una tradición, la cual a la vez configura en el ser humano una serie de prejuicios que le permiten entenderse en su contexto y su momento histórico. De ahí que los prejuicios sean esa realidad histórica del individuo que esté determinado por ellos en su acontecer. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, podemos afirmar aquí que el acontecer de la tradición es una formación constante en la que se busca una apertura hacia lo otro, hacia puntos de vista distintos y más generales. En ella reconocemos una existencia moral histórica del hombre construida en una historicidad que revela experiencias de vida, formas de conocer que han llegado a ser de esta manera mediante un proceso de construcción que implica lo práctico y lo teórico. Uno y otro conforman ese sentido común con el que es posible comprender lo diverso y lo ajeno, ya que lo teórico práctico implica ubicarse en lo verosímil y lo concreto. Con los conceptos de Bildung y sensus comunes, Gadamer le apuesta a una idea de humanismo como tradición integradora que recoge el respeto por la alteridad, por el reconocimiento de perspectivas diferentes y válidas que exigen un proceso de formación del sensus comunis como elemento que configura el perfeccionamiento hacia la humanidad en el diálogo. En el diálogo nos descentramos, salimos de sí mismos mediante el lenguaje y nos elevamos por encima de nuestra propia y muchas veces precaria experiencia de mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.